Buenas tardes. Buenas. Hoy hicimos el primer quiz, ¿verdad? Ay, profe. Espero que a todos les haya ido muy bien. Yo ya califiqué el quiz, pero no lo voy a entregar hasta ahorita para que no anden ahí chismoseando. Ay, profe, al final, todos sabrán eventualmente. Estamos nerviosos. Vamos a resolverlo rápidamente porque realmente no está tan complicado. Está peor, profe, no. Ahorita no voy a estar cómodo. Vamos a ver cuáles eran las respuestas correctas. Al final ya no. Es que por eso le vamos al final. Al final. Sí, ya que lo tengamos en la mano. Ya, pero no lo íbamos a resolver ahí rápidamente para que ustedes vieran que no estaba tan complicado. Súbalo ahí al modo. Pero bueno, si no quieren, ya entiendo. Súbalo resuelto al modo. Lo voy a subir resuelto al Ahí modo. está. Sí, Pero no iba a ir uno a uno. Es que profe se pone con las dudas y no está la respuesta, tal vez se van a ver que se quedan con la duda. bueno, Sí. Esa casita si quieres a mí me falta al revés. Veo el resultado, entonces me obliga a evitar Si tiene dudas, esa casita. Si tiene dudas, no es que no. Bueno, vamos a ver. Me motivo a llegar al mismo resultado. Ay, Bueno, hoy la idea es cambiar un poco la dinámica de la clase para poder intentar hacer más ejercicios acá, ¿verdad? Porque hemos visto, o he visto yo, que a través de la resolución de problemas es donde aparecen las dudas. A veces yo explico y todo el mundo muy bien, sí, entienden, sí, y asienten todos, y tal vez cuando ya se trata de resolver un problema, se dan cuenta de que tal vez no lo tenían del todo dominado. Entonces, hoy voy a hacer la explicación de la teoría tal vez un poco más rápida, para llegar al punto donde podamos hacer parte de la tarea de esta semana juntos. Yo la imprimí y ahí la tengo. Y aquí está. Cuando termine, ay, Steven. cuando termine la explicación, hacemos los ejercicios. Los objetivos de hoy es identificar, digamos, sus cambios como cambios químicos y cambios físicos. Ya esto lo vimos en la clase de laboratorio, ¿verdad? Ya ejemplificamos bastante que era un cambio físico y un cambio químico. El cambio químico lo que hacía era indicarnos que estaba sucediendo una reacción química. También vimos lo de las ecuaciones químicas, también vimos lo del balanceo de ecuaciones, también vimos los tipos de reacciones que pueden haber: síntesis, combinación, desplazamiento y descomposición. Vamos a intentar ver si llegamos a oxidación-reducción y vamos a introducir el tema del número de Avogadro, moles y masa molar de una sustancia. ¿Todo bien? Entonces, esta parte, el principio, me la voy a saltar bastante. Esto era simplemente para explicarles que el crecimiento de la planta es una serie de reacciones bioquímicas que uno se va dando cuenta a través del crecimiento. También se va dando cuenta a través del color, de la apariencia, de la textura. Sin embargo, cambios físicos como son la condensación, la evaporación, no modifican la estructura de la sustancia. En este caso sí, lo único que está pasando es de agua gaseosa o de agua sólida a agua líquida, pero eso no está cambiando la estructura molecular o la estructura química que tiene el agua. Sin embargo, en un cambio químico es diferente, porque, por ejemplo, la oxidación del hierro ya es un cambio químico. Entonces, cuando nosotros vemos el hierro reaccionando para convertirse en óxido de hierro, nos damos cuenta de que ¿qué pesaría más, el hierro o el óxido de hierro? El óxido de hierro, porque en las reacciones se mantiene el principio de conservación de la masa. Quiere decir que la misma cantidad o el mismo peso de reactivos hay en la misma cantidad de reactantes. Sí. Entonces, acá también vimos en la mañana que hay una serie de nomenclaturas o de terminologías o de simbologías para utilizar en las reacciones químicas, como por ejemplo S, que significaba el estado sólido, la L, el líquido, la G, el acuoso, que lo representan con una AC o con una Q en inglés, ¿verdad? También vimos que a veces acá hay un simbolito
un triangulito que representa que se necesita temperatura o calor para activar la reacción. También vimos que acá puede haber un catalizador. ¿Qué otras cosas vimos? Entonces la idea es irse familiarizando con la estructura de ecuaciones químicas para saber balancearlas y saber llegar, digamos, a estequiometría. Esto se llama la estequiometría de la reacción. Entonces, si esto está mal balanceado, digamos, estamos cometiendo errores. Si no está mal balanceado, podemos hacer inferencias. Entonces, también vimos que para balancear ecuaciones se escriben números enteros antes de cada compuesto, porque no se vale agregar aquí subíndices porque estaríamos modificando la estructura química del reactivo. Aquí está reaccionando hierro elemental con oxígeno diatómico para generar óxido de hierro. Si yo le cambio acá, ya es otra cosa lo que está reaccionando. Puede ser que exista, puede ser que no exista. En este caso no existe, ¿verdad? Entonces, la única forma para balancear ecuaciones es poniendo numeritos enteros acá, que seguía una serie de reglas. Entonces, bueno, ahorita vemos el concepto de mol y el número de Avogadro. Pero bueno, va a tocar ahorita. Este numerito va a representar la cantidad de cada sustancia o de cada reactivo y de cada producto que se está formando. La cantidad de cada sustancia los químicos la medimos con el concepto de mol, es lo que nos indica es la cantidad de algo que está reaccionando. Entonces, esto va ligado al número de Avogadro, que lo que liga es la cantidad de partículas o de moléculas o de lo que sea, digamos, que yo tengo como reactivo o como producto con el número de partículas que hay en un mol de esto. Entonces, el número de Avogadro es un número muy grandote, 6,022 por 10 a la 23. Este sería el número de Avogadro. Y lo que nos dice es que entonces, en un mol de hierro, hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro. En un mol de óxido de hierro hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de hierro. Entonces, si nosotros queremos saber la cantidad de partículas o de moléculas o de átomos o de lo que sea, digamos, que está reaccionando, se hace a través de esta equivalencia. Entonces, acá ya vamos viendo que lo que a nosotros nos interesa es generar equivalencias. ¿Por qué es una equivalencia? Algo que es lo mismo o que es la unidad. Entonces yo puedo expresar esta equivalencia de un mol de hierro con 6,022 por 10 a la 23 átomos como a mí me convenga, digamos. Yo puedo poner que en un mol de hierro hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro. Y entonces con base en esta equivalencia yo puedo saber por número de partículas si me dan cantidad de moles, por número de moles si me dan cantidad de partículas, más o menos. Entonces es el peso del mol, ¿no? ¿Cómo? El peso. ¿El peso? ¿Es el cantidad o el peso? Esto es cantidad de ¿Y partículas. esa cantidad es 2? Sí, esta cantidad es constante y depende, digamos, de la identidad. Lo que quiere decir es que hay en un mol de sustancia, de lo que sea, hay 6,022 por 10 a la 23. En este caso, como es un elemento, pues átomos. En este caso, moléculas. En este caso, moléculas. Pero lo único que hace es como ligar la cantidad con lo que yo estoy trabajando. Y entonces, si yo tengo, por ejemplo, este compuesto, hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de hierro, pero en este compuesto hay 2 átomos de hierro, entonces digamos que si yo quisiera saber la cantidad de átomos y no de moléculas, podría multiplicar por 2, ¿verdad? A través de un factor de conversión y saber la cantidad de moles de hierro que hay. Entonces lo que nos sirve es como para empezar a introducir el compuesto o el razonamiento que hay detrás de la resolución de ejercicios de este tipo. Y al final todo lo vamos a hacer a través de equivalencia. ¿Alguna duda hasta el momento? No, entonces. Bien.
aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3. Es porque esta ecuación no está equilibrada. Entonces, si yo quisiera equilibrarla, tendría que ponerle 2, 4 y 3, más o menos. Sí, cierto. Entonces, esto es fundamental hacerlo porque luego yo puedo hacer equivalencias a través de lo que está reaccionando con lo que se está produciendo. Este es a través de la interacción entre el hierro y el oxígeno, forman óxido de hierro. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este tipo de preguntas, ¿cuántas moléculas hay en 1,75 moles de dióxido de carbono? Yo puedo aplicar la equivalencia y sacar la cantidad de partículas. Entonces, qué sé yo, podría poner en ese caso 1,75 moles de CO2 y aquí pongo un mol de CO2 tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de CO2 y cancelo aquí, cancelo acá y ya me da, digamos, la cantidad de partículas, de moléculas que hay, más o menos, ¿verdad? Entonces, si yo tuviera lo contrario, podría jugar con el factor de equivalencia y darle vuelta, porque esto representa la unidad, es lo mismo. Esto y esto es lo mismo, entonces como es lo mismo, yo puedo ponerlo de la manera que a mí me convenga. Eso sería para ir, digamos, familiarizándonos con la forma de resolver o la estrategia que tenemos para resolver problemas. Luego, dentro de una fórmula de un compuesto, nosotros podemos decir que, por ejemplo, la aspirina tiene 9 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno, o 8 moles de hidrógeno y 4 moles de oxígeno, ¿verdad? Todo está claro. Entonces, dentro de este compuesto, tengo moles de diferentes elementos. Eso nos va a ayudar a ir calculando o a ir introduciendo el concepto de masa molar, ¿verdad? Que ya habíamos visto que había algo que se llamaba masa atómica, que era la suma de protones y neutrones. Sí, entonces, más o menos, porque luego se liga. Un átomo es una molécula. Es un mol, perdón. Es que se puede ver, digamos, en este caso, este sería, si uno lo relaciona como un compuesto total, diría que es un mol de este compuesto, de esta molécula. Pero uno sabe que esta molécula está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno en esta proporción, ¿verdad? Definida porque es un compuesto que ya existe. Si yo le cambio aquí su índice, estoy cambiando de la identidad de la molécula y ya deja de ser aspirina y pasa a ser otra cosa. Y entonces dentro de la molécula de aspirina hay 9 átomos de carbono, o 9 moles de carbono, 8 moles de hidrógeno y 4 moles de oxígeno. ¿Sí? ¿Eso para qué? Eso es para ahorita separar, digamos, o calcular masa molar, por ejemplo. O si usted quisiera saber el peso relativo que tiene la molécula del carbono o el átomo de carbono dentro del compuesto, también lo podría saber. ¿Sí? Es así como así el primer compuesto que nos dieron que dice 4 moles de hierro. Ajá. Nos pueden decir 1,7 moles de hierro o algo así. Sí, pero lo que pasa es que esta es la ecuación química balanceada, ¿verdad? Entonces, esto nosotros, si nos da un sistema químico, podemos usar esto, una ecuación química balanceada, para generar también, digamos, relaciones o equivalencias. Entonces, si a mí me dicen que 1,75 de algo está produciendo hierro, entonces yo utilizo la ecuación química balanceada para hacer las conversiones. Luego lo vamos a ver en la resolución de ejercicios. Entonces, tal vez ahorita no quede tan claro. Ahorita lo que quisiera que quede claro es que la proporción, digamos, de los elementos dentro de un compuesto es definida y entonces implica que haya 9 moles dependiendo del compuesto, de lo que sea, digamos. Y eso nos va a ayudar a introducir el compuesto de masa molar. El concepto de masa molar, perdón. Ya habíamos visto que había una masa atómica, que la tabla periódica que yo le di ya tiene, digamos, una masa atómica promedio considerando los isótopos del elemento y entonces es un número que usualmente tiene decimales, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, en la plata era 47 el número atómico y 107,9 el número másico. Entonces, ese número másico se representa como la masa molar de ese elemento. De ese elemento, digamos, de ese átomo. Entonces, si yo, por ejemplo, entonces antes lo estábamos viendo con unidades de masa atómica, ahora lo vamos a ver diferente. Ahora la masa molar, digamos, va a ser el peso atómico del elemento que va ahí en un mol del elemento, digamos, o del átomo del que yo estoy hablando. Entonces, mol del átomo. Entonces, por ejemplo, en estos ejemplos, allí se está diciendo que la plata tiene un peso atómico o una masa atómica de 107,9, y entonces yo puedo decir que en un mol de plata hay 107,9 gramos. Y esto ya es un gran avance porque nosotros en el laboratorio trabajamos con gramos o con unidades, digamos, de masa que se puedan medir y no tanto con moles, ¿verdad? Es difícil medir moles, es mucho más sencillo medir gramos, ¿verdad? Entonces, a partir de la masa molar es que nosotros en el laboratorio o en cualquier lugar, digamos, podemos pasar de la cantidad de sustancia que sería moles a una unidad que sería, digamos, más manejable en la vida real. ¿Cierto? Yo no voy peso moles, yo voy peso gramos, pero estos gramos, digamos, de sustancia son equivalentes a la cantidad de sustancia que estoy agregando. ¿Y cómo hago esa relación? La hago a través de la masa molar. Sí, todo el mundo, claro, todo, ¿me sigue? Sí. Y entonces, en esos ejemplos hay 12,01 gramos de carbono por mol de carbono, hay 32,07 gramos de azufre por mol de azufre, y eso mismo se extrapola entonces a, se extrapola a los compuestos. Entonces, si yo tengo lo mismo, óxido de hierro, y yo quisiera sacarle la masa molar a un compuesto, yo puedo seguir el principio que dijimos antes de conservación de la masa, y entonces decir que la masa molar del hierro, alguien que me la diga con la tabla periódica, y la masa molar del oxígeno es 55.8. este es como 16 y este es 55,8, ¿verdad? Entonces este lo multiplico por 2 porque son dos átomos de hierro, y este lo multiplico por 3, ¿verdad? Porque son 3 átomos de oxígeno, y esto me da, esto 111.5 y este 48, y entonces luego hago la suma con 111.6, y acá me 169, 159,6, ¿verdad? Y entonces, a través de la adición de los átomos que lo conforman, yo puedo saber la masa molar de un compuesto. Sí. Entonces, vamos a poner otro ejemplo, que si yo agua, que es algo sencillo. Entonces, yo tengo la masa molar del hidrógeno, que es 1, la multiplico por 2, la del oxígeno, que es 16, la multiplico por este subíndice aquí, que es 1, que se incluye, y entonces la masa molar del agua es 18 gramos en un mol de H2O, ¿verdad? Y así entonces yo puedo calcular la masa molar de un compuesto calculando la masa molar de cada átomo que lo conforma.
y la masa molar de cada átomo que lo conforma lo vemos en la tabla periódica. ¿Sí? ¿Todo el mundo va entendiendo hasta el momento? Ok. Entonces, las ecuaciones químicas, básicamente lo que vimos en la mañana fue un poco de esto, digamos, un poco de balanceo de ecuaciones, que lo que nos decía era, digamos, que hacíamos como un balance, un conteo de los átomos que habían a la izquierda de la reacción, que se llamaban reactivos, y un conteo de los átomos que habían a la derecha de la ecuación, que se llamaban productos, más o menos. Sí. Entonces, si yo quisiera saber si la reacción está balanceada, contaba carbonos, 1, del otro lado 1, oxígenos 2 y del otro lado tendría que haber lo mismo. Entonces, en esta ecuación, por ejemplo, nos falta un oxígeno de este lado porque aquí hay 2. Entonces, la única forma es poniéndole un 2, ahí me está fallando esto, un 2 acá. Lo que pasa es que muchas veces cuando ponemos los subíndices se nos varían, digamos, otros elementos que están también del lado izquierdo. En este caso yo pongo un 2 acá, me balancea el oxígeno, pero me desbalancea el hidrógeno, ¿verdad? Entonces si yo pongo un 2 acá, se me transforma en 4 y tengo que poner un 2 acá para poder balancear. Sí. ¿Verdad? Entonces más o menos la idea es hacer como un esquemita de los elementos que conforman, digamos, los reactivos y los productos y ir jugando a partir de los subíndices, de estos subíndices, digamos, que están antes de la ecuación, para que haya la misma cantidad de los elementos de un lado que del otro. Entonces, este es el ejemplo del gas natural quemándose en combustión en el mechero del laboratorio. ¿Sí? Pues algo que claro, entonces, está el compuesto así, 8 gramos, una sola mol, pero que es el compuesto. De este compuesto. Cuando me dicen, tengo 2.5 moles, pues tendría que de tal compuesto, tengo que trabajar con la carga completa del compuesto. Sí, digamos que la masa molar es una propiedad inherente a cada átomo, a cada compuesto o a lo que sea que me esté refiriendo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Solo en la diapositiva anterior decía que coeficientes, no había dónde señalarse. Acá, digamos, la idea es jugar con los coeficientes que uno puede colocar antes de cada compuesto, de cada elemento. Estos son los reactivos, estos son los productos. La flecha, digamos que marcaba o separaba entre reactivos y productos como en una ecuación, digamos. Y lo que indica esta diapositiva es que lo que yo puedo jugar son con los coeficientes que están antes de los compuestos. No puedo poner a modificar subíndices, digamos, porque ya le cambio la identidad química. Sí, entonces yo puedo jugar con los coeficientes que están antes de o acompañando el compuesto, que son los que me van a modificar, digamos, la cantidad de reactivo o de producto que está generando o que está reaccionando. Luego, lo que Steve preguntó es lo de la masa molar, y entonces la masa molar, básicamente con la definición que vimos, lo que tendremos que entender es que la masa molar entonces es una característica atribuible o inherente a cada compuesto o a cada átomo. La masa molar del agua siempre va a ser 18 gramos por mol. Punto, porque digamos que está hecho a partir de la masa molar de los elementos que la conforman. La masa molar del oxígeno siempre va a ser 16, la del hidrógeno siempre va a ser 1, la del carbono siempre va a ser 2,01, y entonces es una característica o una propiedad que no cambia. ¿Sí? Si yo quisiera sacar la cantidad de partículas de un valor a mol, ¿verdad? Que era 6,023 por día al fin. ¿Quién sabe? 23. Por día al fin. Tenemos que multiplicar esos 18 gramos por esa cantidad. Sí, bueno, en la práctica ahorita lo vamos a ver justamente ese tipo de cálculos o de ejercicios, donde pasamos, digamos, de moles a partículas o de gramos a partículas, y todo se hace, digamos, a través de estos factores de conversión. Yo creo que en la práctica ya va a quedar bien claro. Este es simplemente la combustión del
del gas natural. En Costa Rica no hay gas natural, ¿verdad? Está prohibida la exploración. Y entonces aquí, si nosotros pusiéramos un ejemplo más certero, digamos, o más preciso, sería el gas propano. Entonces el gas propano tiene esta fórmula y en la reacción de combustión siempre es lo mismo, siempre es el combustible produciendo CO2 más agua. Voy a hacerlo más chiquitito. Entonces, ¿alguien se anima a balancear esta? Por el África de Taiwán. Esta reacción, digamos, si esta reacción no está balanceada, ¿cierto? ¿O sí? O sea, si yo pongo la reacción, si yo pongo la si yo tengo, digamos, esta ecuación, Profe, vaya, ¿sí? sería 6. Dale, unidad. ¿Cuál 2? Balancear el Ponle al primero el 4. Al primero ponle el 4. Este es G, no, esto es 8. Es G. ¿Cuál? 8. 8. Es 8. Es 8. ¿Alguien le quiere ayudar? Puede. ¿El hidrógeno? No, se dio por vencido, Julián. José, cuando tú quieres enseñarle, ¿cómo es que se hace? Ahora tampoco puede. Y ahora es lo mismo. Igual. No es que iba a llegar a 10, Toño. 10 se lo sigue, ¿no? Sí, ponele 5, ahí está. No, es 4. 10 y 10 ya. Bueno, y entre todos lo logramos, ¿verdad? Entonces, básicamente a veces es prueba y error, ¿verdad? Esto de los balancear ecuaciones muchas veces es como ir probando. Entonces, este es más o menos el proceso intuitivo, digamos, que ya les he venido contando, que es escribir la ecuación química utilizando bien los compuestos que están, digamos, reaccionando. Entonces hay que escribir la reacción con los subíndices correctos para luego, digamos, a la hora de balancear, contar bien los átomos. Porque cuando se utiliza, digamos, o se balancea una ecuación y no se sabe bien si esto es un 8 o es una G, ¿verdad? Entonces no se sabe si hay 8 hidrógenos o hay 1, digamos. Luego, la idea es usar los coeficientes para volver a hacer el conteo y ir jugando, digamos, a partir de los coeficientes que yo voy poniendo para llegar a un punto donde haya igual cantidad de un lado del otro. No, por el momento, digamos, lo de los estados estos es como para uno guiarse, ¿verdad? Digamos, o como para que ustedes se familiaricen con las ecuaciones químicas. Sin embargo, para los fines prácticos es un poco irrelevante, digamos. Para el laboratorio puede ser útil para que ustedes, por ejemplo, cuando estaban reaccionando al magnesio con el ácido clorhídrico y estaban viendo un burbujeo, supieran, digamos, que era el hidrógeno el que estaba desprendiendo. ¿Sí me explico? Pero a fines prácticos de balanceo de ecuaciones o de resolución de ejercicios a partir de ecuaciones,
es indiferente que sea gaseoso, líquido o acuoso. Entonces, también en el laboratorio vimos que habían, digamos, reacciones de combinación, reacciones de descomposición o reacciones de desplazamiento, ¿verdad? Entonces, la de combinación y la de descomposición eran muy intuitivas y muy fáciles, porque lo que teníamos eran dos productos, o dos reactivos, perdón, que eran dos productos, o viceversa. En la reacción de descomposición tendríamos un producto descomponiéndose en los elementos que lo conformaban, ¿verdad? Algo así. Entonces, digamos que estas dos son antagónicas entre ellas y son, digamos, que bastante fáciles de distinguir. Antagónico es algo que es viceversa o que responde al otro. Si yo tengo blanco, tengo negro, por ejemplo. Son por eso antagónicos. Julián es una Julián. Entonces, pasa lo mismo con este tipo de reacciones de composición o de combinación y de descomposición. Luego están las reacciones de desplazamiento, que pueden ser simples cuando es uno de los cationes el que reemplaza al otro, o de doble desplazamiento cuando hay un intercambio entre los dos cationes. Sí. Estaba levantando la mano. Entonces, ven que acá ya tenemos, digamos, como una estructura como para uno predecir si es una reacción de combinación, si es una reacción de descomposición o si es una reacción de desplazamiento simple o doble. Sí. Eso fue como el que venía en la práctica. Eso fue en la práctica, digamos, por ejemplo, vimos que el ácido clorhídrico con el zinc formaba cloruro de zinc más hidrógeno. Entonces, digamos que esa era una reacción de desplazamiento donde el zinc estaba reemplazando al hidrógeno de la HCl, ¿cierto? También había otra que era que la sal que se fundía, el clorato, que el clorato era KClO3 sólido que se descomponía en KCl y oxígeno. Esta era la que le echábamos el fósforo dentro y evidenciábamos que realmente se estaba formando oxígeno gaseoso, ¿verdad? Que funcionaba como el combustible del fósforo, más o menos. Ese era un ejemplo de reacción de descomposición, ¿cierto? Y luego teníamos la reacción de precipitación, que lo único que dice es que se forma un sólido en la reacción, que era la reacción de bicarbonato de sodio con carbonato de calcio, creo, ¿verdad? Y entonces se formaba el sulfato de calcio, que es sólido y que precipitaba, y el cloruro de sodio, más o menos, ¿verdad? También vimos lo de la serpiente de Faraón, que eran varias reacciones de descomposición, y a pesar que en la pastillita hubiera azúcar y bicarbonato, no era que estaban reaccionando el azúcar y el bicarbonato entre ellos, sino que era que por la acción del calor se estaba descomponiendo el azúcar, se estaba descomponiendo el bicarbonato, y el azúcar también estaba sirviendo como combustible, entonces también estaba la reacción de combustión del azúcar. Entonces las tres reacciones estaban pasando simultáneamente. Entre la descomposición del azúcar y la combustión del azúcar, podemos decir que era predominante la combustión o la descomposición del azúcar, porque la descomposición del azúcar genera carbono, que al final la serpientita esta era negra, y eso era, digamos, evidencia de la formación de carbono, y se hacía grande porque la descomposición del bicarbonato genera CO2 gaseoso, y va haciéndola grande, más o menos, ¿verdad? Sí, cuando vimos, por ejemplo, la primera semana que cuando no tiene suficiente oxígeno, la combustión del LPG del laboratorio genera hollín, es porque no hay suficiente oxígeno, y entonces el hollín, que es el carbono elemental, es negro, más o menos. Sí. Luego, si quieren, antes de pasar a oxidación y reducción, nos ponemos con la práctica, ¿verdad?
con la tarea antes de ponernos en este tema, porque digamos ya hay suficiente material como para hacer algunos ejercicios. Entonces, ahorita son las 2:35. Podemos ir a un break ahorita o parar de un ratito y comenzar con la práctica y parar dentro de un ratito. Digo para ahorita y examen. También está lo del examen, pero el examen lo vamos a dejar hasta el final, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué quieren? ¿Que empezamos ya con la práctica o hacemos el break? La práctica. Bueno, Es temprano, ¿no? Porque si hacemos break, luego se hace tiempo. vamos a sentir la ¿Será suficiente? La cantidad de átomos de un elemento. Gracias. Es como me parece que solo el 5.1, el 5.5. Hacemos todo, usted lo hace. No, bueno, le sobró uno, ¿verdad? No. Esta es la tarea de esta semana. Ah, por la otra semana. No sobró ninguno. ¿Cómo es cantidad de agua? Yo eso dije. Esta la vamos a hacer juntos. Entonces, yo voy a ir haciendo para que ustedes vayan viendo cómo es que se hace más o menos y que si tienen dudas, entonces las vayamos resolviendo. Entonces, por ejemplo, la primera que es un mol, esa la responden ustedes, ¿verdad? La segunda que es el número de Avogadro, también la responden y ya a partir de la tercera ya comenzamos. Entonces, 5.3, ¿verdad? La A. El número de átomos de carbono, aquí me piden. ¿Cuánto era el 6.022? Átomos de carbono, esa es 6.022. la duda en 0,5 moles de carbono. Eso es lo que me dicen en el enunciado, ¿verdad? Entonces, el número de átomos de carbono, este es lo que yo quiero llegar. Y esto es más o menos lo que me están dando. Entonces, si yo tengo la equivalencia que decía que en un mol de carbono hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono, ¿verdad? Entonces yo puedo trabajar con esta equivalencia y decir que 0,5 mol de carbono, como que en un mol de carbono hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Cancelo y ya me queda la respuesta. Sería como 3.01 por 10 a la 23 átomos de carbono. Más o menos. Sí, todo el mundo siguió. Sí, o sea, no está tan complicado, ¿verdad? Una regla de 3. Y lo que utilicé fue el número de Avogadro con la definición, digamos, de que por cada mol como de sustancia hay 6,022 por 10 a la 23 partículas, átomos o moléculas de lo que sea que esté trabajando. Sí. Entonces, el segundo, bueno, ¿todo el mundo entendió o no? ¿Cómo? Sí, este es el primero, el 5.3. No. Esta es como la cantidad de partículas. ¿Sí? Es 3.011. Sí, este es un 1, no un 7. Okay. Yo no dibujo tan bonito.
Luego, si quieren, ¿lo puedo borrar? No puedo borrar. Bueno, igual ahí está el video, ¿verdad? Puede ser que... Ese es 1177. 3.77. Ese era el inciso A. Vamos a pasar al inciso B porque el inciso C porque el inciso B es igual, ¿verdad? El inciso B lo único... Bueno, el inciso B no es lo mismo. El inciso B hay que hacer lo mismo, solo que cambia lo que me están dando. El inciso C me piden moles de hierro. Esta es la incógnita, digamos, esto es la duda. ¿Qué hay en 5.22 por 10 a la 22 átomos de hierro? Entonces, lo mismo, yo sé que en un mol de hierro hay 6.022 por 10 a la 23 átomos de hierro. Profe, una duda. Dígame. No es 3.001. 3.0, no, porque es... Entonces, con base en esta equivalencia, yo puedo decir que 5.22 por 10 a la 22 átomos de hierro. Y ahora yo puedo poner al contrario, entonces puedo poner los átomos abajo y los moles arriba, que es lo que yo estoy buscando. Yo puedo decir que 6.022 átomos de hierro hay en un mol de hierro. Y me queda moles. Sí. ¿Cómo? ¿Verdad? Entonces alguien tiene... No. 5. Entonces, el número de moléculas es lo mismo que el número de átomos. Sí, moléculas sí es un compuesto. Lo mismo que átomos. Exacto, átomos sí es un elemento. Partículas pueden ser moléculas. Sí, exacto. ¿Cómo? Partículas sí en general. Puede ser partículas. En este caso, ¿alguien tiene calculadora que me diga la respuesta? 0,087. 0,087 moles de hierro. Sí, ¿verdad? Entonces aquí vimos que, digamos, Pusiste el 5.22 por 10 a la 22. Entonces, aquí nos dimos cuenta de que yo la equivalencia la puedo hacer como yo quiera. O sea, yo la puedo poner de esta forma o la puedo poner de esta forma. Es decir, yo puedo poner los átomos arriba, como acá, cuando estoy buscando átomos, o puedo poner los átomos abajo cuando estoy buscando mol. Sí. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que esto me funciona a mí de la manera que a mí me convenga. No, porque esto siempre fue por 10 a la 22. Y el 10 a 23 no tiene que poner el 10 a 23. Sí. Que a veces ¿verdad? ¿Sí o no? Usted dijo algo, ¿por qué pusiste abajo cuando está buscando átomos? Sí, en este caso, por ejemplo, me están dando la cantidad de átomos que hay del elemento y me están pidiendo los moles. Entonces, cuando me estén pidiendo, digamos, moles, entonces para yo poder cancelar el número de átomos, pongo la cantidad de átomos abajo y los moles arriba, para que me quede, digamos, la unidad de lo que yo estoy buscando. Más o menos.
Y lo contrario también aplica. Entonces, Por favor. pues voy a agarrar esta parte de la pizarra para hacer 5,5. Ahora me dan este compuesto C20 H24 N2O2. Y me están diciendo cuántos moles de hidrógeno hay en un mol de quinina, ¿verdad? Esta fórmula molecular me generaba Eso no es una pregunta. no, esta es la 5.7. Estoy adelantando. Entonces me están dando H3PO4, ¿Cuál es eso? ¿verdad? Y me están diciendo que calcule la cantidad de moles de hidrógeno a partir de una cierta cantidad de moles de esta. Es parecido a la otra, digamos, a partir de esta fórmula yo tengo varias equivalencias. En un mol de H3PO4 hay 3 moles de hidrógeno, ¿cierto? Esta podría ser nuestra primera equivalencia. En un mol de H3PO4 yo voy a tener un mol de azufre, y en un mol de esto voy a tener 4 moles de oxígeno, ¿cierto? Porque digamos que la fórmula me va a dar este tipo de información. Quiere decir que en un mol de esta molécula yo tengo 3 moles de hidrógeno, un mol de azufre y 4 moles de oxígeno. Entonces, si en este caso me están pidiendo que a partir de 2 moles de H3PO4 calcule los moles de hidrógeno, entonces yo puedo agarrar esta primera y decir un mol de H3PO4 hay 3 moles de hidrógeno, ¿verdad? Cancelo, y entonces me queda que en 2 moles de H3PO4 hay 6 moles de hidrógeno. Sí, más o menos. Repita eso. O sea, a partir de la fórmula yo puedo sacar la cantidad o la proporción de cada elemento. Sí, más o menos. Es como decir que yo aquí tengo, no sé, un carro que tiene 4 llantas, y entonces yo puedo decir que en un carro hay 4 llantas. Sí, ¿cierto? Entonces, si yo aquí tengo un compuesto y me están dando la fórmula molecular, yo puedo decir a partir de solo la fórmula molecular estas 3 cosas. Puedo decir que en un mol de este hay 3 moles de hidrógeno, en un mol de H3PO4 hay un mol de fósforo, y en un mol de H3PO4 hay 4 moles de oxígeno. Entonces, a partir de estas equivalencias, si a mí me piden la cantidad de algún átomo en específico, yo puedo sacar cualquier que me pidan, ¿cierto? En la primera, en la A, me estaban pidiendo los moles de hidrógeno. En la B, o en la D, digamos, para no... En la D me están pidiendo átomos de oxígeno, y entonces vean, aquí yo tengo 2 moles de H3PO4, y entonces, si no ven, borro arriba. Entonces, en un mol de H3PO4 hay 4 moles de oxígeno, y me están pidiendo la cantidad de átomos, ¿verdad? Entonces yo puedo aquí hacer otro factor de conversión o otra equivalencia a través de un factor unitario y decir que en un mol de oxígeno hay 6.022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Y cancelo aquí, cancelo aquí, cancelo aquí, cancelo aquí, y me quedo
8 de ¿Cuál es mol. lo que me están pidiendo? Es 8 de mol. Más o menos, o me adelanté mucho. No, está bien. Es como para que vean, digamos, la estrategia a partir de factores de equivalencia para llegar a lo que a lo que me piden. Voy a borrar aquí. No, Pero perdón, ¿me puedes repetir lo de los átomos? sí, voy a borrar aquí y voy a hacer la vez C. Ese 2 que puso adelante es la cantidad que dice de más que tiene. Es la que trae en las instrucciones. Sí, eso es lo que me dan, en el enunciado. Entonces, no sé, la C, por ejemplo, de esta misma. Sí. Aquí entonces es para el mol es 2.0 multiplicado por 4, 0.8, y para el átomo es 2 multiplicado por 6. No, sería El átomo 2 por 4 por 6. por el átomo. O sea, si yo lo hago, o sea, yo tengo esta forma de hacerlo donde, digamos, conecto todo y al final me da el resultado, ¿verdad? Sería, digamos, como la forma de ir resolviendo problemas cada vez más complejos, ¿cierto? Otra forma de hacerlo, si quieren lo vemos, es ir por partes, ¿verdad? Es decir, en 2 moles, perdón, en la parte C, en la parte C me piden los átomos de fósforo, entonces yo puedo decir que 2 moles de H3 PO4, entonces es 1 y 1, ¿verdad? La relación es 1 a 1, entonces un mol de H3 PO4, hay un mol ya, ¿verdad? Y entonces yo a partir de esta primera ya dije, hay en 2 moles de H3PO4 hay 2 moles de azufre. Pero me están pidiendo la cantidad de átomos de fósforo. Entonces, a partir de aquí, yo tengo que volver a hacer otra parte y decir 2 moles de fósforo y decir en un mol de fósforo hay 6 moles por 10 a la 23 átomos de fósforo. 12.044. Exactamente. Y llegar a la respuesta final. Ese es Esta es una posibilidad. La otra posibilidad hubiera sido ponerlo todo de golpe y decir 2.0 moles de H3PO4 hay un mol de H3PO4, un mol de azufre y luego un mol de azufre hay 6.022 por 10 a la 23 átomos. ¿Cierto? Entonces son 2 formas diferentes de hacerlo. Pero la pregunta fue, ¿por qué los del mol y del átomo? Si multiplicamos todo junto, ¿cómo sabemos cuál es el mol? ¿Cuánto es el mol? Y esa de aquí atrás. Sí, aquí me están diciendo en el enunciado que yo tengo 2 moles de aquel, ¿verdad? Eso me lo tienen que decir. Me tienen que decir que yo tengo, no sé, 10 moles del ácido, o 20 moles, o 1 mol, o 2 moles. En este caso me están diciendo que tengo 2 moles. Y a partir de 2 moles me está diciendo que cuántos moles de oxígeno hay, cuántos moles de hidrógeno y cuántos átomos de algún elemento. Entonces yo lo que les estoy tratando de explicar es que uno puede o ir paso a paso a través de un factor de conversión o poner los 2 factores de conversión juntos y llegar a la respuesta final en una sola operación. Sí, pues vamos a pasar a la siguiente. La siguiente es parecida. Nos dan la molécula esta, la quinina, C20, H24, N2, O2. Entonces me están diciendo cuántos moles de hidrógeno hay en un mol de esto.
Entonces, esto sería lo mismo que el ejercicio anterior, ¿verdad? Yo tengo un mol de esto que le vamos a llamar quinina. 5.7. Quinina. Bueno, ahí está. Quinina. Y hay 24 moles de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, si me están diciendo que yo tengo un mol de esto, pues básicamente ya me están dando la equivalencia, ¿cierto? Me dicen que tengo un mol de quinina, ¿cuántos moles hay de hidrógeno? Entonces ya en la equivalencia me dan la respuesta. ¿Sí o no? ¿Por qué agarras solo de hidrógeno? ¿Cómo? ¿Por qué agarras solo? Porque en la primera me porque están la pidiendo hidrógeno. En la segunda me están diciendo cuántos moles de carbono hay en 5 moles de quinina. Entonces, esta sería la equivalencia, ¿verdad? En un mol de quinina hay 20 moles de carbono. Solo multiplicar. Sí, entonces acá, si me están diciendo que yo tengo 5 moles de quinina y quiero saber los moles de carbono, entonces hago la equivalencia: 5 moles de quinina, un mol de quinina, tengo 20 moles de carbono, y entonces 20 por 5 hay 100 moles de carbono. Profe, Dime. pregunta. Nosotros no tiene que hacer, nosotros podemos multiplicar 5 por el 20 aquí. Sí, ustedes lo hacen como ustedes quieran. Si la respuesta es muy evidente, lo pueden hacer poniendo la respuesta. El problema es cuando, por ejemplo, los números no son tan fáciles de manejar, digamos. Por ejemplo, si estos números, si damos estos, solo podemos multiplicar los moles. Por ejemplo, multiplicar el 5 por el 20 por el del carbono. Sí, Y porque- el 5 por el 24 si quieren el Sí. así. Sí, Profe, en este caso todos los números son los que ahí mueren, no hay que hacer la... hay muerte. Sí. En la siguiente ya hay cálculos de masa molar. ¿Quieren que sigamos con el de masa molar o ese lo dejamos para después del receso? Entonces, sí, eso ya se falta. Después del receso, entonces vayan a tomar agua y nos vemos aquí a las 3:09. ¿Cuál canción vas a cantar? Ahora, ¿qué entender? Bueno, vea, aquí nosotros estamos en las expectativas, ya todos vamos a ir. Solo por ti. Y si tú no sales a cantar, vamos a Empezamos a gritar. Vamos a empezar en serio. Vamos a cantar. Ay, no. El karaoke. El karaoke está. Yep. Ryan, Anthony. No, you are. Look at you. There. Look, wearing glasses like. Imagine. No, I don't like it. I have nice glasses. Oh, I don't like it. I told you. I did. Tampoco. Someone have soda. I'm giving you something. You don't want to give me. No. But it's okay. Like you eat a cake and you give me a salty. What the heck? Like what the heck? You can't even collect these two biscuits. No. Give me. I'm there to destroy your happiness. ¿Tú vas a cantar una así como muy actual o? ¿Cuál otro idioma? Cambiar el idioma porque en español ya te dije que no. ¿Cantas en inglés? Sí. Aquí también embrace the other cultures, right?
hablar de ese video. ¿Cómo se llama? Bajito. ¿Tú lo entiendes? Ay, la copa de Juliana. Juliana sí sabe. Juliana sí sabe. Solo malas palabras. No, esa es una palabra buena. ¿Cuál es? La copenda. La cupenda. ¿Cómo es? Gracias. Pasata. Asante. Asante. Está aprendiendo. Asante. La santa. ¿Y puedes cantar entonces en...? El C, en la parte. No, la primera. Pero bueno, pues, en un idioma así, La parte de abajo. para que se oiga. ¿Era 23 o 22? Ni yo me extraño. ¿22? Para que sea cool. Hay los africanos tienen lenguas muy exóticas, digamos. Ella quiere cantar para que. No, ¿Vas a cantar? ella baila. ¿Vas a bailar? Ah, sí. Pero ella se baila por puntos. ¿Sí? Ella se baila por Se puntos. imagina, luego se dan cuenta que están bailando por puntos. Se puede malinterpretar fácilmente. ¿Verdad? ¿Te traíste toda la pulpería? Aquí no le dicen pulpería, ¿verdad? A los lugares donde venden cosas. Pero, ¿tú entendiste? Pulpería Sí, entendí, pero no. es algo muy tico. En Colombia no tiene, no tiene, pero en Panamá es un chino. ¿En Panamá es un chino? O un kiosco. Vamos al chino. O si es chino si los dueños son chinos. Ya, y Pero obvio. si los dueños no son chinos, es un kiosco. Es como una tiendita que hay en alguna casa. Bueno, para mí es un kiosco. Para mí es una pulpería, ¿no? No, para mí es una soda. Porque venden comida. La Jama es una pulpería. Vende y de todo. Pulpería donde usted va a comprar pulpa de fruta. Salchipapas, baleadas. Yo en el colegio diría, voy a ir a la soda. Igual ahí venden. So they collected themselves every winter. Solo por eso te lo compraría. Pero, mira, tiene pastillos. Eso sí es pulpería, digamos. Puro Por ¿eh? ecología. ¿Se ve? Pero la pulpería no tiene arroz y frijoles. Y huevos y nada. Eso es un restaurante, güey. Venden de todo. Entonces en Panamá no hay pulperías. Pero ¿por qué dices que vas a ir a comprar pulpas? ¿Por qué no pulpos? Una pulpería. Es que pulpería a mi mayor. Today should no longer be the queen after this day. Ex-queen. 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 Today you're going to be there giving a crown to Plastic, that's why I hate No hay presupuesto. No hay presupuesto de que ya chip, They are cheap, but they are plastic. There's no money. that's what they No idea. No money, bro. No money, bro. Just food. Cuando te sale del corazón ese acento de la calle de Lejul. En la calle. Ese acento de Lejul. ¿De aquí? ¿De Costa Rica? Sí, Sí. Yo soy de... Hay varios de hecho, yo soy de San Ramón. ¿Qué era lo que tenía ahora, Majo? ¿Ah? Y es de- ¿De qué? ¿Y ahora? como centro de Medellín. bueno, más feliz. No, de que no sé.
Sí, yo 3 horas y media. Por eso. Más lejos de San José, sí, es cierto. De aquí a San José tú podrías estar una hora y media. No, pero depende, ¿no? De la ruta. O de- Ay, madre. That's good. Do you hate food? Gracias, Steve. Look, Robin. Sometimes. Still. No. They don't answer. Yeah, I think I used to. This one can wake me up at 11. Just Ay, papapollo. Vamos a comprar. no robar. No, a robar no. Perdón, mucha plata. Ah, no, mucha plata no. Plata para pollo. Engaña. Ella se come, pero no sé dónde se va. Pobrecita. Engaña. Yo diría que no comes de solo ensalada. Just Sí. right? Pero parece que se come solo ensalada. Ella se come de todo. No, pero sí se compra pollo todos los días. Oh, you don't like the food here in the cafeteria. You just like fast food. Okay, so convenient, right? Pollo frito, Hey, pizza. you can go up here, right? Llegas a la tú vas a ir a la Bahamas. Ella siempre piensa que yo voy a la Bahamas. Sí. She thinks that you live there, right? Ella no quiere ir. Yeah, right? Tú ahorita mismo trabajar ahí para pagar eso. Yo no trabajar solo me pagan la Right, I just live good. I don't even want I don't need money, I want food. Igual quiero plata. No. Life is about tomorrow is not promise about itself. But today we are not going to have food right here. We can have it outside. My preferred. Pero será en el domingo. Yeah, but I'm not gonna be here on Sunday. So what time are we planning You to do? leave on Sunday, right? Sunday? Wednesday, Friday, you leave from here. San Ramón, creo. Dile la invitación. No, estoy imaginando. Dime de caki. No. But what time are you going to have like the food on Sunday? But the end depends because it depends on how people can talk in the And where is everything? In the south? Oh, you don't want to go there because it's too far away. Like, so he's another food. I came here on Monday, on Sunday, so maybe I can try to make the, I don't know, the pasta later on Sunday, right? Yeah. Ya cocinamos, ya vine Él igual cocina muy bien. Sí, vamos, ven. Chairón, cocina muy bien el pollo. Ay, qué maricón.
Oye, ya pues ya formó el documento, sigue esperando. Yeah. Pero que sigue esperando. Ok. Bueno, ya pasó el receso, vamos a seguir porque si no no nos va a dar tiempo, ¿verdad? Entonces, ahora a partir del 5.9 ya empezamos con los ejercicios con masa molar. Entonces, ¿alguien se anima a venir a calcular aquí la masa molar de este o de este que pueden ser como Va Marito. y aquí hay otro? Pero ahí hay 2 kilómetros. Sí. ¿Dos qué? ¿Dos qué? Kilómetros. 2 kilómetros. ¿no? No, así que le Ya. Para que yo soy un hombre de referencia. Pilotos son fines, ¿no? Piloto. Manejado, La masa molar de Nacho. Sí, mi cálculo. ¿Por qué 27? Porque me imagino que la masa molar del aluminio es 27. El peso atómico del aluminio es 27. Ay, Dios. No, yo estaba viendo la electricidad, yo me ¿Qué pasa, Brian? Le regalaron a la Bueno, entonces acá ya vemos la masa molar, ¿verdad? La masa molar de un compuesto se calcula con la masa molar de cada uno de sus componentes, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? O podemos ir más adelante. Aquí ya, por ejemplo, Maritza lo puso, digamos, de la forma como vendría en los libros o en las tablas, que viene escrito como gramos
por mol. Si esto se pone en forma de equivalencia, uno tendría 365.1 gramos de, o sea, esto llamémosle Y, de Y entre un mol de Y, ¿verdad? Y esto sería entonces uno de mis factores de conversión, o un factor unitario, que yo lo puedo poner así, o lo puedo poner de la otra forma. Un mol de Y es igual a 365.1 gramos de Y, ¿cierto? Esto yo lo puedo hacer como yo quiera, igual que el número de Avogadro, porque siguen siendo equivalencias. Esto es 1 y esto es 1. Entonces, como es 1, yo puedo jugar con él como una fracción. ¿Sí? Y entonces, la otra cosa que era interesante ver acá era en los compuestos que tenían ya, digamos, una fórmula molecular definida, pero que actúan como un ion poliatómico y entonces podían tener una carga global y entonces se podía tratar como uno solo. Entonces, cuando eso pasa, yo puedo tener, qué sé yo, que para balancear el aluminio 3 más, y si lo hago reaccionar con el sulfato, voy a ocupar 3 de esos, porque tengo que poner otro de estos, más o menos, ¿verdad? Y entonces, acá este multiplica los dos que están aquí adentro. Sí. ¿Es el número de potencia o es multiplicación? No, acá es multiplicación. 3 por 4, 12. Sería este de acá, ¿verdad? Y 3 por 1, que sería este. Para calcular, digamos, la masa molar. No se suma, no se eleva, digamos, sino que se multiplica. Sí, todo bien. Acá, por ejemplo, que no hay ningún paréntesis, se asume que es 1, y entonces para calcular yo calcularía el litio por 2, el carbono por 1 y el oxígeno por 3, ¿verdad? La masa molar de todos esos. Más o menos, ¿verdad? Entonces, en la siguiente ya me piden otra cosa. No. Entonces, acá en la 5.11 ya me dice, calcule la masa en gramos en cada uno de los siguientes casos. Entonces me dicen, en la A, por ejemplo, tengo 2 moles de sodio y me están pidiendo la masa. ¿Alguien me puede decir la masa molar del sodio o el peso atómico? 23. Entonces 23 gramos mol de sodio. Esta es la masa molar del sodio, ¿verdad? Masa molar. Y entonces, si yo tengo 2 moles de sodio, 2 moles de sodio, yo puedo decir que en un mol de sodio hay 23 gramos de sodio. Y sacar la masa, ¿verdad? Si me piden la D, por ejemplo, me piden... Sí. Para un elemento, ¿verdad? Para varios es la suma de la masa atómica de cada elemento. Exactamente. Sí, pero eso es como para sacar concentración, todavía no he llegado ahí. Entonces, en la D me están diciendo que tengo 1,76 moles de cobre y que calcule la masa. Entonces, Es como lo mismo de la primera. exactamente, la masa molar del cobre, ¿alguien me la puede decir? 63,5 gramos por mol. ¿Verdad? Entonces, acá sería 1,76
moles de cobre por 1 mol de cobre hay 63.5 gramos de cobre. ¿Verdad? Es esta fácil. En el 5,13 dice calcule el número de gramos en cada caso. Ese es lo mismo, pero en lugar de átomos tenemos compuestos. Porque si yo voy a poner el D del 5,13, el D sería 4.42 moles de CO2. ¿Cuál es la masa del CO2, verdad? Y luego el peso atómico, el peso molecular, lo que quieran, como lo quieran llamar. Del CO2, ¿cuál sería? Sería 12 más 32, ¿verdad? 2 más 32, 44 gramomol. Entonces yo tengo 4.42 mol de CO2 en 1 mol de CO2 hay 44 gramos de CO2. ¿Verdad? Esto es tan fácil, ¿o no? Sí, luego ¿cuántos moles hay en los siguientes casos? Esto es lo mismo pero al revés, el 5,17. Puede ser repetitivo, pero digamos que hay que practicarlo para que uno luego no tenga ningún problema, porque luego se puede ir complicando. Entonces, acá en este caso me están dando la masa, 75 gramos de SO4. Ahí me puede decir la masa molar del SO4. La masa molar del azufre, 32,1. 32.1 y 16 por 4, 64. Y entonces acá sería 96,1 gramos. Y aquí ya me da entonces la cantidad de moles de SO4. En el 5,21, ¿cuántos moles hay? Es lo mismo. Vamos a pasar al siguiente para no perder un tiempo. Y acá ya vamos a ver reacciones ajustadas o no ajustadas. Entonces, bueno, el 5.25 es simplemente decir si están ajustados o no. Ahí me puede decir la primera si está ajustado o no. No. La segunda está balanceado, ¿no? Sí, ¿verdad? La tercera. La tercera no. Y la última está cortada. Entonces, esos números que le pone, profe, no, me causan unas dudas. Sí, está ajustada. Profe, pero ese. Sí, yo entiendo que está ahí cortado. El C3H8, 5O2, sí está ajustada. Es la misma. Números de con eso en el examen, profe. Y 12. ¿Verdad? Solo una cosilla así de poquito. La 529. Este es 8,2. NO3.
Nunca. Nunca he ido. Nunca te he visto. Nunca. ¿Cuál es el efecto? Estaba soñando. Estaba soñando. Nunca. ¿Alguien quiere venir a balancear esta? Ya por reina, sí. Bueno, no sé si sábado. Vamos juntos. Lago, bien, andamos. Vamos juntos. Está robando el show. Stealing your thunder. Vamos a celebrar esto. No, he's not right now. Yo también. No, he's never been good. Bueno, creas mejor. Tú tomas alcohol. Tú fumas. Sí. Está buena. ¿Tú fumas? Está buena. Bien, Bye bye. Sí. Está fácil esa, ¿El ¿verdad? alcohol también? La segunda también. Así sale en el examen. Así sale en el examen, sí. Entonces, ¿tú la fumas? Y dos, no, tú no tomas. Tú no podías. ¿Qué fumas? Hoy va a balancear el cuerpo de la recta. Estaba practicando. Estaba practicando. Y el de africanos, profesor. Sale el cuadrero ahora. Bueno, entonces vamos a poner aquí. Tomás. Vamos a salir. Ok, entonces ahora nos da una reacción química, ¿verdad? En el 5.53. En el 53. Sí, es combinación, ¿verdad? Si nos tuvieran que decir qué tipo de reacción es. ¿Está balanceada o no balanceada? Acuérdense que eso es lo primero que tenemos que fijar. Porque si no, no podemos hacer diferencia. no está. Está. Sí, No está. ¿Cómo que está? ¿Cómo que no? Ah, no. Sí, ¿Quién no va a ir a balancear ecuaciones de esta? No, sí, sí. Está balanceada porque hay cuatro y hay dos. Sí, está balanceada. Ya la tocamos. Ahora tocamos, ¿verdad? Sí, está balanceada. Entonces, a partir de esta reacción, nosotros podremos decir que un mol de sodio está reaccionando está produciendo 2 moles de óxido de sodio, ¿cierto? Pero aquí 4 moles, ¿verdad? Porque la reacción está balanceada. Si esto no estuviera balanceado, yo podría haber hecho aquí algo que no sea correcto. Yo también puedo decir que un mol de oxígeno está produciendo 2 moles de óxido de sodio. Y esto para mí se convierte en equivalencias, ¿verdad? Y entonces me están diciendo en la A cuántos gramos de óxido de sodio se forman cuando reaccionan 2,5 moles de sodio. Entonces 2,5 moles de sodio. Y entonces yo me voy a alguna de estas dos y es esta, ¿verdad? Entonces 4 moles de sodio, 2 moles, y aquí cancelo y entonces ya me da el resultado. Luego, en la C, por ejemplo, me dicen que puede ser un poco más difícil. ¿Cuántos gramos de oxígeno se necesitan para una reacción en la que se forman 75 gramos del producto? Entonces, 75 gramos de óxido de sodio
cuál era la masa molar del óxido de sodio. Maritza. Esa no aprendida. Maritza. Aquí estoy. Maritza va a ir a calcular masa molar. Vamos, Maritza, vamos. ¿Qué tal, dieta? 23 por 2. 41. 30 y 41. 41. Entonces, si me dan 75 gramos de óxido de sodio, yo podría decir que hay 41 gramos de Na2O, un mol de óxido de sodio. Se están diciendo cuántos gramos se necesitarían para poder reaccionar y que se produzcan estos. Entonces yo puedo utilizar una de estas y decir que 2 moles de óxido de sodio, para ello necesito 1 mol de oxígeno. Profe, eso sería para. Esto sería para encontrar los gramos. Ah, bueno, y acá me están pidiendo los gramos. Entonces, ¿cuál es la masa molar del oxígeno? Molecular es 32. Entonces yo podría decir que 32 gramos de oxígeno y 1 mol de oxígeno. Y ahora sí. ¿Sí o no? Entonces ya ahora aquí nos pidieron, digamos, mayor cantidad de información y podemos ir agrupando factores de conversión hasta llegar a la respuesta. Entonces aquí me están diciendo que 75 gramos, se están formando 75 gramos del producto. ¿Cuántos gramos necesito de oxígeno para que eso ocurra? ¿Verdad? Y entonces con base en el peso molar yo calculo la cantidad de moles, con base en la reacción ya estandarizada, ya balanceada, hago la conversión hacia los moles de oxígeno que necesito y con base en el peso molecular del oxígeno hago el cálculo de la masa que necesito. ¿Sí? ¿Todo el mundo entendió o no? Yes. ¿Verdad? Que me asusta. No, dice, está bien, profe. Está bien. No, y usted está bien. Esto está mal. Yo sabía, no nos podíamos fiar en Maritza. ¿Cómo que sodio? ¿Por qué? 23 por 2, 16. 46 y 16. Por 2, 46. Más 16. Perdón. Ay, madre. Perdón. 32. Bien, hasta ahí todo. Está en Panamá. ¿Verdad? Algo así. Pues ya está. Entonces voy a poner la última para que alguien venga y la haga. No, pero mi madre también no, como un poco de madre, pero no es blanco, es mi hermana. Yo veo por eso. ¿Cuál es el blanco? Como el gabinete de Estado. Sí, yo tengo prueba. Grave, maya, sí. Entonces, alguien puede venir a hacer la C de esta. Como blanco. Lo mismo. 5.49. Parecido. No, es que él dice que va. Sí, usted venga. ¿Ah? Alguien que no haya venido y quiera venir a hacer esta. Para comprobar.
Alguien que no haya venido, que quiera venir a demostrar sus habilidades. ¿Qué? Baby. Venga, venga. Ven, va dramaticando. One African last name. One African last name. Soy, por favor, así es la que ¿Sabes tú? ¿Ah? Fabián, anímate. Solo de los dos van. ¿Lo ves? Primera Mix África. No, no, ahí tiene que, antes de el coeficiente. Ponle dos ahí. Ponle dos allá. Ay, no. Primero, borra el dos ahí. El otro. Para que quede igual. Sí, el primero del H, ahí está guardado. No, estaba. Ponle dos. Ahora otro. Ahí sí, ahí sí. En el otro no, ahí no. En el oxígeno no. Sí, aquí no está afectando. Y porque afecta todo el esfuerzo. Por eso, aquí al final hay dos. Exacto. Ah, sí, hay dos. No, ahora tienes que hacer la C. Él no sabía. ¿Le vienes a ayudar, Steven? Sí, sí. Y el blanco y negro. Una cocha. Vale. 0, 2, 2. 10 a 23. No, está preguntando moldes. No sé, profe. Pero aquí te están diciendo. Yo pensé que solo No era es igualar. eso, no es eso. Dale, dale, papá, dale. Yo pensé que solo era igualar la cómo se ¿Cuántos moles de agua se forman cuando reaccionan 2,5 moles de oxígeno? Está fácil, ¿verdad? ¿Cuál es esa? La C de la 5.49. Purullar, ¿verdad? ¿Qué número está? El 2. No puedo, es 2. African Queen. La próxima semana vamos a recibir en biblioteca, ¿verdad? Profe, según el programa que te mandó la profe, nomás dice que corto esta semana. ¿Ya no te acuerdas? El cronograma dice que se van 5. No, hay un error. ¿Qué? ¿Cuándo se corta? Ya se van ahí. En semana 4. Sigue para atrás, ¿no? Ya ni la tengo todavía.
Yo creo que ahorita hay clases de inglés, ¿verdad? Entonces aprendo. No, porque quiero ver esto. El quiz. ¿O no quieren el quiz? Yo solo quiero la respuesta. Pero entonces, vamos a ver, el quiz yo lo tengo acá. Podría ver las respuestas después de entregarlo. Así es como lo quieren hacer. O nada más quiere que la suban al Moodle. Para mí, sí. Ya veremos qué tal estamos. Si quieres menos, yo prefiero así, porque si usted explica cómo darse, mejor uno ya no se esfuerza en hacerlo. A mí yo no veo. Mine is lower than 8. Voy a ir uno a uno entregando porque no quieren. Yo pensé que En el tema. You're already in school yet. You're already I said I without class. Hey, remember what the Sunday. What time? Are you going to read them? No, Sunday. We're going at 6 p.m. We'll come up from the party at 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 0, 7. And we'll eat us in sex. Then we're going to eat them in the night to come from the party. What's up with Marina? The weekend. Yeah, remind me to take the mesh. You borrowed the mesh? We're going to finish our kaha before all the guys start. We're going to finish our kaha before you guys start and send on the zero. Ya voy. We don't know how to do it. I don't know why I'm nervous. A la profe no me quedo por aquí. How much am I? 7? 9? I know about 8. If it's smaller than 8, I don't. Dale los quiz. Profe, ¿cómo es ese correcto? Ay, pues qué bueno. Felicidades a todos por tu examen. Listo. Entonces, ¿quieren nada más que suba las respuestas al Moodle o que las veamos ahorita? Profe, tengo pregunta. Profe, siento que sin de verdadero y falso. Y si hubiera sido completar, No, es que está bueno. Ay, sí, me parece. Yo no respondí 2. Yo no respondí 7.
Yo no respondí, no sabrá Dios. Y es que esta ley no tiene ¿Quieres puntos? ¿Quién está hablando de sí? Marcarla. No había ninguna marcada. Bruto, porque le puse hasta uno aquí abajo. Sí, se va a tener aquí. Ya, qué bien. ¿Y esto va a ser así? Así era, eso sí. Y aquí te pasaste mal el otro año, digamos. Sí, ahí más igual que acá, igual que aquí. Sí. Era el cambio de tren. Sí, sí. Son errores como muy... No fue por no prestar atención. Sí. Por pregunta técnica seria. ¿Por qué estás esto? ¿Por qué hemos hecho esto? Este se decía porque habíamos visto que los enlaces covalentes podían ser sencillos, dobles o triples. Ya hemos visto que en el caso, por ejemplo, del hidrógeno era un sencillo o enlace sencillo, en el caso del oxígeno era un enlace doble, y en el caso del nitrógeno que tenía 5, para que ellos pudieran cumplir los roles de la ley del octeto, tenía que pasar por fuerza de esto, que se compartiera, que se formara un enlace. Claro, porque esta es la molécula y este sería el enlace que se forma entre ellos dos. Y cada rayita es un par de electrones convertidos. ¿Cómo era esta? Esa te la podría... ¿Cómo era esta vaina de los grupos? Porque yo había entendido que estos no contaban, o sea, que estos eran grupos B, 1, 2, 3, 4, 5, y que los grupos en realidad eran 1, 2, 3, 4.